sigue con los brazos abiertos a que un día volvamos a casa. Yo creo que ese amor nada más se puede comparar con el amor de las madres, porque aún los padres dejan mucho que desear, aunque amamos a nuestros hijos hasta dar la vida por ellos, sin duda. No lo dudo en ningún momento, amén. Pero yo creo que el amor de la madre se asemeja más al amor de Dios, porque ellos tuvieron a estos niños en el vientre. Y yo creo que el padre, igual que a Dios, por muchas cosas que le hagan, siempre van a ser siendo su madre y siempre van a esperar que ellos se arrepientan y se vuelvan. Amén. Estamos celebrando el Día del Padre conforme a los niños, aunque fue la semana pasada. Pero hay un padre sobre todos los padres, que a veces quizás no nos hemos acordado también de dedicarnos aunque sea un día. Amén. Y yo quiero hacer un alto y hacer una mención a nuestro Padre Celestial. Amén. Y aunque muchos no se acuerdan de él, él sigue siendo el Padre de la humanidad, o creador de la humanidad. Y él espera que como tal, a lo menos reciba de alguno de nosotros algo en favor de ellos. El que se preocupa en darnos la vida, que preocupa en que cada día salga el sol, en que llueva para que la tierra produzca. Amén. En que tengamos fuerza para poder trabajar, en tener amor para con nuestros hijos. Es tanto lo que Dios da. Y yo quiero hoy hacer un acto en el camino, en el nombre de ustedes y en el nombre mío, para decirle al Señor que es bueno y que para siempre es su misericordia. Sí, yo quiero decirle desde aquí al Señor hoy, desde este púlpito, Padre, gracias. Estoy contento y estoy muy orgulloso de que seas mi Padre. Amén. Todas las cosas en el nombre del Señor. Hermano, yo por suerte tuve un padre que fue un padre ejemplar, como lo puedo hacer Cristóbal, como lo puedo hacer Rafael, no sé si tendrá hijos por ahí, o también él o él, ¿no? Enrique o Paco, o como podamos ser. Yo sé de Cristóbal porque me tarda y me sabe, amén. Porque no testifica a él, sino que tus hijos, cuanto le conocen, testifican a él. De igual forma, yo puedo testificar de mi padre. Y él me dio un padre, hermano. Pero a lo largo de mi vida, yo no supe agradecer lo que mi padre hizo por mí. Ya cuando uno tiene ganas, empieza a entender, Dios mío, de mi vida. Si yo pudiera ahora tenerte, ¿cuánto haría por ti? O por lo menos me esforzaría en hacer algo por él, amén, en el nombre del Señor Jesucristo. Un día, cuando Cristo llegó a mi vida, yo me reveló todas estas cosas y yo me dije, Señor, me diste un padre terrenal. Y no pude agradecerle todo lo que ese hombre se esforzó por mí, pero voy a intentar hacerlo por ti. Porque tú eres Padre sobre todos los padres. Y tú no me dejas. Así que desde aquel momento decidí agradar a Dios. Tengo fallas, pero cada vez que me siento y recapacito, le pido perdón a mi Padre Celestial y le agradezco en cada momento todo lo que ha hecho por nosotros. Amén. Y intento por todos los medios, de alguna manera, agradecer lo que Dios hizo a través de mi Padre, que a veces no sabemos entender. Amén. Pero desde hoy, en estos días, en este día, en esta mañana, cuando meditaba, yo quiero romper una lanza por mi Padre y mi Señor y decirle, Padre, gracias. Amén. Gloria a Dios. Él es bueno, hermano. Él creó la humanidad, hizo la humanidad a su imagen y semejanza. El hombre desobedeció a Dios y se fue del Edén, Dios lo echó del Edén para que reconsiderara, pero el hombre no reconsideró, sino que cada vez está más lejos de Dios. Cada vez el hombre se aleja más del Edén, más lejos del cielo, más lejos de las cosas de Dios, hasta tal punto que hoy pueden decir libremente, Dios no existe. El sol no se puede tapar con un dedo, te puedes volver la espalda, tú puedes taparte tus ojos, pero el sol va a seguir alumbrando. Digas tú lo que tú digas en el nombre del Señor Jesús. Y todo es propósito de Dios. Todo es un propósito de Dios. Pero lo que más me maravilla y me sorprende es el amor de Dios, hermano. Que aunque la gente sigue siendo mala, aunque la gente sigue robando, aunque la gente sigue matándose uno a otro, Él sigue amando. Yo no puedo explicarme. No entiendo. Yo le prediqué a un hombre, ya lo dije, no por hacer referencia, pero este hombre era el director de pesca y de agricultura de aquí de la Junta. Y yo le decía, Pedro, Dios es bueno. Y él decía, pero yo no puedo entender, Antonio, ¿cómo Dios puede perdonar a una etarra que mata a tanta gente? Yo no lo entiendo. Y lo digo, así es. Pero es que por esta regla de tres todos somos malos, porque una mentira también puede matar a alguien. Una palabra mal dicha puede hacer que alguien haga alguna locura. Amén, en el nombre del Señor Jesucristo. Y él decía, yo no puedo entender esto. Yo tampoco lo puedo entender, pero sí sé una cosa, que el amor de Dios excede todo conocimiento humano. Y al igual que nosotros nos complacemos en la venganza y en poder hacerle el mal a alguien que no lo ha hecho, Él es todo lo contrario. Él se complace en perdonarnos y en amarnos. Él está esperando, pero con prontitud, a que el hombre se vuelva y considere y vea por dónde va.
¿Qué es lo que trae todas estas cosas? Para poder decirle al Señor, perdóname, para Él perdonarlo, amarlo, vestirlo de ropa blanca, matar el cordero gordo, el becerro gordo, ponerle un anillo y bendecirlo y dejarlo entrar al reino de los cielos. No entiendo por qué Dios así, pero así, porque la Biblia dice en el Evangelio según San Juan, no, perdón, en la primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 4, verso 8, que Dios es amor, y el que no ama no es de Dios, porque ahora ya somos engendrados del Señor, amén. Así es Dios, y sigue, hermano, tanto es el amor de Dios, que lo único más maravilloso que hay en el cielo, como lo más maravilloso que hay en tu casa, que no es el camión de Cristóbal, ni es la bicicleta de Paco, ¿verdad? Ni es mi coche. Estoy diciendo un poco, no me tomen esto por nada, sino un ejemplo, amén. Lo más maravilloso que hay en nuestro hogar son nuestros hijos en el nombre del Señor Jesucristo. No hay nada más precioso en mi casa que mis hijos, amén. En el nombre del Señor Jesucristo. Hablo como padres, porque tenemos a nuestras mujeres y a nuestros maridos, amén. Pero estamos hablando como padres. ¿Qué es lo más maravilloso que Dios nos ha regalado? Nuestros hijos, hermanos. Yo creo que el amor de Dios hacia tu hijo tiene que ser mayor que el amor de nosotros a cualquiera de nuestros hijos, porque Él es mayor. Sin embargo, un día viendo que nosotros nos perdíamos, decidió mandar a su Hijo Jesucristo que muriese por nosotros. Hermano, no cuando éramos buenos, no cuando decidimos a seguir a Dios, como quizás estamos ahora, esforzándonos por alcanzar el reino de los cielos, intentando de ayudar a otros, intentando de que muchos vengan al arrepentimiento de la maldad para encontrarse con Dios. Quizás esto fuera sido más fácil, y de alguna manera se puede decir, sino que la Biblia dice que cuando nosotros andábamos en delito y pecado, cuando este que está aquí en este púlpito andaba haciendo de las suyas fechorías, intentando de robar, matar y hacer cosas a otros, Él mandó a su Hijo Jesucristo a que muriese en la cruz del Calvario. Y Él era Padre, era su Hijo, lo que me amaba. La Biblia dice que lo más precioso que hay en el cielo no es que las calles sean de oro, no es que haya corales allí, que no es que haya piedras preciosas. Lo más precioso en el cielo, dice el Señor, es tu Hijo Jesucristo. Y yo usted lo entiendo, porque lo más preciado que hay en mi casa son mis hijos, ¿eh? En el nombre del Señor Jesucristo. Sin embargo, Él vio a la humanidad vuelta de Dios y dijo, mandaré a mi hijo por amor de nosotros. Hermano, Él era Padre y podemos ver el relato. Hermano, cuando Cristo viene, a Él lo toman, le pegan, hermano, Dios lo estaba viendo, era su Padre. Y sin embargo, por amor de nosotros, aguantaba y dijo, callaré por amor de mi nombre, pero un día hablaré, dice el Señor. Y hablará, ya ve que hablará. Pero de momento, Él le pegaban a su hijo y Él callaba. Le abofeteaban y Él callaba. Se casundeaban, le decían demonios como esta gente y Él callaba. Llegó a la cruz del Calvario y lo crucificaron, le clavaron un clavo de 10 centímetros, de 15, qué sé yo, y se lo clavaron y Él miraba desde los cielos. Estaba crucificado en la cruz del Calvario, hermano, imagínense, y usted pudiendo quitarlo de allí y decir que se mueran todos, me da igual si son malos, si nadie me busca, no hay ni uno que diga que yo existe siquiera, todos se desviaron a una, porque yo nunca le puse en mi corazón buscar a Dios, fue Dios el que vino a mi búsqueda. Sin embargo, Él esperaba y diría, por esta obra, algunos